Ahí. Prueba de audio. Cierra, cierra, cierra.
Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, espero que se encuentren bien. A ver, vamos a ver si se escucha un poco mejor. Ahora Ya. sí. Perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos y por tomarse el tiempo este viernes ya en la tarde, muy cercano del fin de semana. Si no me conocen, soy Eduardo Garduño, responsable de SURRI para Colombia y la región andina, basado aquí en la ciudad de Bogotá. Un gusto que nos acompañen esta tarde. Y antes que nada quisiera hacer un agradecimiento especial a Fasecolda y a este evento InsurTech por darnos este espacio para compartir con ustedes parte de nuestras experiencias que hemos vivido dentro de SURRI con todo este tema de la digitalización, de la analítica, que estaremos comentando en unos momentos y que para lo cual nos acompaña un importante expositor que nos va a compartir un poco de su experiencia. Muchas gracias de nuevo a Fasecolda y bueno, nos hubiera encantado hacer este evento de manera presencial, estar con ustedes como se ha hecho en el pasado, pero bueno, ahora tenemos que acostumbrarnos a esta nueva virtualidad y pues estar con esta posibilidad de acercarnos con ustedes, aunque sea por este medio, y esperemos que para el futuro podamos acercarnos y de nuevo llegar a la presencialidad, si lo permite toda esta situación. Pues muchas gracias. Yo quería hacer una breve introducción de Duare Pérez, quien nos acompaña esta tarde y quien nos va a ayudar a compartir parte de su experiencia. Duare está dentro del grupo SURRI, él es responsable de lo que es la parte de P&C Analytics para todo Américas. Gracias, Duare, ¿cómo estás? Espero que todo bien. Mucho gusto, muchas gracias, Eduardo. Gracias, Duare. Bueno, un poco referencias de la carrera de Duarte. Él tiene más de 15 años de experiencia en seguros y reaseguros en Estados Unidos, también con bastante experiencia en América Latina. Desde finales de 2018 lidera esta unidad dentro del grupo Swiss Re de P&C Analytics, un área que hemos creado desde hace algunos años precisamente para agregar ese valor a todo lo que es el reaseguro tradicional. Pues esta área se especializa en crear soluciones de impacto que ayuden en el crecimiento y en la rentabilidad de las compañías. Ese es un principal enfoque. Duare cuenta con una formación de economía política y filosofía y estudios superiores, máster en Business Administration de la Universidad de Columbus en Estados Unidos. Tiene bastante experiencia en este tema. Y dejo la palabra contigo, Duare. También nos acompaña esta tarde Diana García, que es nuestra responsable de Communications. Ella está basada en la Ciudad de México. Ella nos va a ayudar a moderar y a organizar las preguntas que se den en esta charla. Obviamente la idea es que esta sea una conversación con ustedes y van a poder pues mandarnos sus preguntas a través del chat y con gusto las contestaremos. Con esta breve bienvenida, de nuevo muchas gracias, Duare, por el espacio, por el tiempo. Te dejo la palabra y cualquier cosa, aquí estoy y aquí seguiremos comentando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo. Es un privilegio poder presentar en este foro. Hago eco de las palabras de Eduardo. Ojalá pudiese hacerse en persona, pero sí pido, por favor, que envíen preguntas. Yo no las voy a poder ver, así que me las van a pasar a mí un poco. Diana va a ser la que va a moderar las preguntas. Veo que tenemos una buena asistencia, con 86 asistentes por ahora y creciendo por el momento. Un poco intimidante. Pero creo que sea un diálogo dentro de lo posible, dentro de la limitación. Vais a ver que
que solo tengo una lámina en la que voy a hacer un poco resumen de lo que entendemos en la Suiza o dentro de mi equipo de lo que trata el crecimiento, nuestra definición del crecimiento. O sea que la primera parte de la presentación va a ser un poco un repaso de contabilidad y a modo invitacional, para que tengamos un diálogo de cómo hemos resuelto a través de la analítica con nuestros clientes, partners en la Suiza y lo que hemos visto en el mercado en torno a la generación de ingresos, el control del riesgo y la optimización del capital. Tenemos, creo que una buena hora, así que mucho tiempo para un diálogo productivo. ¿Me confirma alguien que ve en la pantalla, Eduardo? Debiéramos de ver la analítica como herramienta de crecimiento ahora mismo. Correcto, sí. Está en la pantalla. Perfecto. Pues el tema es un tema interesantísimo. Dentro de lo que hacemos en analítica en el equipo, solemos resumirlo a muy grosso modo. Apoyamos a nuestros clientes con los mejores datos en el mercado, no necesariamente limitándonos a los datos propios de la Suiza como punto de contrapartida en el reaseguro, sino datos externos también. Hemos forjado muchas alianzas con proveedores de datos, tanto en la región de los Estados Unidos y Norteamérica como en la región suramericana. Así que empiezo con el punto, por favor. Si hay preguntas en torno a qué datos, qué proveedores, qué gestión hacemos, feliz de contestarlas, ya sea en este foro o por correo electrónico. El segundo elemento que traemos son los modelos. Aquí es cuando entramos ya un poco en el campo más predictivo en vez de descriptivo y la integración de datos. Y ahí, por supuesto, tenemos nuestros modelos propietarios de la Suiza que compartimos con clientes, pero también mencionaré, y lo verán durante el transcurso de la presentación, cómo integramos modelos externos también para uso de los clientes. Y por último, por supuesto, está la metodología, ¿no? Es cómo apoyamos, o lo pudiéramos llamar la consultoría, si prefieren, cómo apoyamos a nuestros clientes a la hora de acelerar la digitalización de la analítica, cómo proveemos un entorno en el que se pueda integrar diferentes datos, diferentes modelos y métodos tanto actuarios como de data science, que se oye mucho hoy. Con eso voy a pasar la lámina y debiera de pasar la lámina. A ver, aquí tenemos. Ya hablamos un poco de lo que definimos, gracias Eduardo, como el crecimiento. En nuestro equipo, cuando hablamos de crecimiento, hablamos del valor añadido. Hablamos de la analítica de valor. Y los componentes del valor son universales a través de las aseguradoras y los mercados y a través de las líneas de negocio en general. Lo que hemos visto y hemos discernido, y esto es un resumen de contabilidad básico, como dije anteriormente, es los instrumentos principales generadores de valor en el fondo son los operacionales, los de inversión y los de financiación. Toda empresa de seguro, al fin y al cabo, es una empresa que necesita aumentar los ingresos como primera línea, reducir en la medida de lo posible o en la medida más efectiva los gastos de adquisición, reducir en la medida de lo posible, obviamente, las pérdidas y los costos de gestión de esas pérdidas, y aunque me sea mal decirlo como reasegurador, reducir en la medida de lo posible el gasto del reaseguro también, en el sentido, o al menos optimizar ese gasto de reaseguro para que le estén sacando el mayor retorno con la compartición de las pérdidas o al empalancamiento o a la financiación. En torno a la inversión, obviamente está la estrategia de inversión, que es clave en el entorno que tenemos ahora mismo de intereses a nivel global y de crecimiento a nivel global. Y por último, lo que es la financiación, ¿no? El costo del capital y el costo de la deuda. Estos son componentes universales ciertos a todas las empresas de aseguradoras u otras empresas. Nuestro producto obviamente es cubrir el riesgo, nuestros ingresos son primas y
y nuestro producto es el pago de la pérdida. Pero esto es un punto de partida clave. Cuando pensamos cómo apoyar a un cliente con la analítica, siempre pensamos en qué campo, qué componente vamos a tocar con esa analítica. Voy a pausar un segundo, un poco para invitar a ver si ya hay alguna pregunta sobre esto, que es un poco pronto, pero nunca se sabe. Creo que no, todavía no, Duari, pero Perfecto, eso era una prueba para ver si está todo el mundo despierto en un viernes tarde. En cuyo caso, prosigo. Cuando vemos los componentes principales, luego lo que tenemos que pensar es las herramientas, ¿no? ¿Cómo podemos aumentar, cómo podemos acelerar, cómo podemos apoyar dentro de cada uno de estos elementos, de estos componentes, el crecimiento, el valor, cómo generamos valor? Cuando hablamos de ingresos, Diana, no te escuchamos. O sea, si estabas haciendo una pregunta, no se te escuchó. Pero vale, pues yo prosigo hasta. Creo que sí hay una pregunta, pero prosigo por ahora. Cuando hablamos de cómo afectar los ingresos con la analítica, estamos en el fondo hablando de la analítica de las nuevas ventas, de la analítica de la renovación de las pólizas existentes y de la analítica de tarificación de las tasas. Y aquí haré una de las demostraciones más adelante de cómo solemos enfocarlo en la Suiza, si no hay ninguna pregunta que surge sobre el tema. Pero en el fondo partimos de una base de entender qué segmentos a nivel macroeconómico están creciendo para saber dónde se pueden potenciar las ventas. De que hay que tener un punto de vista macro de la economía, ya sea la economía colombiana, de las distintas industrias en Colombia en este caso. Por último, entender cómo las otras compañías aseguradoras están viendo su resultado dentro de estos segmentos y de las líneas de negocio, y cuál, en la medida de lo posible, y cada mercado tiene mejor o peor dato, es el panorama de tarificación de las tasas en este caso. El apoyo que solemos poner a los clientes y con gran efecto y impacto final sobre el resultado del cliente suele ser en torno a el panorama del mercado frente al panorama de la propia cartera. ¿Con esto a qué me refiero? Solemos hacer análisis de cuáles son las variables en el modelo de tarificación de cada uno de nuestros clientes y ver si hay áreas de cada uno de esos clientes donde debieran de crecer porque el nuevo modelo con nuevos parámetros demuestra que la pérdida esperada es menor de lo que históricamente se ha modelado. Es decir, enfocarse en los segmentos de cada cartera que son los mejores segmentos, con un nuevo uso de datos, con un nuevo uso de variables. Eso por un lado. El impacto segundo que vemos mayor cuando haces un enfoque dentro de la cartera propia es en cuanto a el aumento de tasa en los peores segmentos. Aquí es donde solemos ver un mayor impacto sobre el retorno sobre el capital o sobre el retorno sobre el patrimonio. Es decir, muchos clientes, en nuestra experiencia, no tienen o por algún motivo los recursos técnicos y tecnológicos para poder a modo continuo hacer un análisis de cómo las variables van afectando la tarificación y cómo se debiera de segmentar la cartera propia a modo continuo para estar siempre encima de la tarificación. En cuanto a los ingresos, en el fondo es eso, cómo afectamos el crecimiento en las ventas, en los mejores segmentos, cómo aumentamos las tasas en los peores segmentos y cómo podemos influir la renovación una vez se entiende las pólizas que se quieren renovar o cuya elasticidad en el mercado, con un mejor conocimiento del mercado, se debieran intentar renovar. Voy a pasar una vez más a ver si por ahora hay alguna pregunta. Y Diana, no sé si te escuchamos ahora. Seguimos sin preguntas. Perfecto. Vale.
Vale. Entonces sigo cubriendo los puntos y luego hablaré sobre los ejemplos. El segundo campo, que es los gastos de adquisición. Aquí es un estudio del mercado de agencia de corretaje y el estudio del impacto del mercadeo como tal y cómo reducir o maximizar el uso de los segmentos de la agencia. En el tercer punto, que es en cuanto a las pérdidas y costos, o lo que llamamos a grosso modo el riesgo, aquí es hacer un estudio tanto histórico de la frecuencia, de la severidad, de las tendencias en cada línea de negocio, en cada mercado, y también un estudio ya no tan histórico, porque las catástrofes, los estudios históricos no suelen ser tampoco tan predictivos, sino un modelo más estocástico en cuanto a los riesgos de catástrofe. Esto, por supuesto, es nuestro pan de cada día en la Suiza, es el análisis del riesgo, de la frecuencia, la severidad y de la catástrofe. Tenemos modelos propios, obviamente, para hacer el análisis de cartera, pero también en la analítica lo que hemos empezado a hacer en el mercado es integrar muchos modelos externos. ¿Por qué? Porque ha habido por parte de los clientes un requerimiento de apoyar la modelación externa desde el punto de vista regulatorio, para poder apoyar con modelos de aceptación local regulatoria, ya sea en Colombia, en México, en diferentes partes de Latinoamérica. Con eso luego queda el reaseguro, el análisis del reaseguro en sí, el impacto del cambio de un reaseguro proporcional o un reaseguro exceso de pérdidas, o la estructuración misma del reaseguro, ¿no? Y luego ya por último, no menos importante, pero un poco más, hay más historia de analítica y de modelación, es a la hora de la inversión, ¿no? Del manejo del portfolio, del rendimiento, de la duración de la cartera y cómo optimizar el capital. Estos son, a grosso modo, los 7 campos o las 7 herramientas que solemos afectar cuando apoyamos un cliente con la digitalización, con la analítica. El resultado o el impacto final es, en el fondo, es un aumento del flujo de caja, ya sea aumentando ingresos, reduciendo gastos, o la mayor optimización del costo de capital para que se cree un valor empresarial, ¿no? Que se cree un crecimiento, y en este caso estamos hablando de un crecimiento orgánico. Luego está el crecimiento por adquisición, por supuesto. Pero esto es un poco el marco, el enfoque para la conversación. Toda analítica de valor, toda analítica de crecimiento que tocamos en la Suiza entra dentro de uno de estos campos. Pauso. Bueno, no empiezan a haber preguntas y una que sales, que emerge obviamente por todo este tema de la digitalización. Desde tu punto de vista, de todos estos factores que has mencionado, ¿qué parte tú crees que ha sido más vulnerable durante toda esta pandemia que tenemos desde el año pasado? Desde tu experiencia, ¿qué es lo que has comenzado a ver en los diferentes mercados que se empieza a gestar? Porque obviamente todo esto fue un cambio total de la vida de todos y cada uno a nivel global, no es un tema de Latinoamérica ni Colombia, es a nivel mundial. Eso es una buena pregunta, una pregunta difícil para empezar, porque precisamente toca en muchos campos. Si empezamos en reverso, obviamente todos vimos en marzo del año pasado el efecto que tuvo sobre el mercado financiero. Hubo un poco un efecto susto de qué va a pasar, de pausa. Y en ese caso, la primera capa fue estudio de qué efecto va a tener en términos del coste de adquisición de capital. Y vimos, sobre todo en los Estados Unidos, mucho interés en entender cómo va a afectar la deuda de distintos segmentos en cuanto a los segmentos empresariales, cómo va a afectar en mayor medida o en menor medida a las empresas grandes frente a las empresas pequeñas. Así que
uno de los análisis que apoyamos a los clientes mucho fue en el análisis crediticio inmediato, del efecto, del impacto sobre la pequeña empresa de COVID, del impacto sobre la pequeña empresa del cambio bursátil y de lo que eso supone para la cartera de muchos de nuestros clientes que tienen muchos riesgos laborales como seguro, ¿no? O sea, eso por un lado, en términos de la financiación, ahí vimos mucha modelación en términos del riesgo crediticio. En cuanto a los riesgos operacionales, lo interesante de COVID es que pone una pausa en muchos de los modelos de frecuencia y de severidad. Es casi el caso de cómo tratamos el año 2020 y 2021 y como anomalía, cómo interpretamos la frecuencia y la severidad en los distintos ramos. Es decir, hubo una reducción en muchos casos de frecuencia en accidente auto, porque había mucha menos gente en la carretera, pero esto afecta en mucha medida la retribución de prima también. Hubo mucha reducción en la frecuencia de accidentes en muchos de los riesgos laborales, pero ¿qué efecto tiene? Es difícil discernir el efecto final. Lo que estamos viendo ahora a final de años ha sido, a grosso modo, sobre todo en los Estados Unidos, un efecto positivo, pero está por ver las ramificaciones a años futuros y el impacto de una pandemia. Lo que no sabemos todavía es cuánto más va a durar y qué impacto tiene según se alarga la duración de un efecto de la pandemia. Pero hay muchos factores interesantes y muchos otros factores que hemos modelado dentro del equipo en cuanto al efecto macroeconómico sobre la economía, porque ha tocado movimientos laborales, ha tocado mucho en términos de cómo se distribuye el capital dentro de la economía, ha reinterpretado muchos de los segmentos. O sea que no vamos a ver durante los... vamos a tardar en interpretar el resultado final de todos estos movimientos macroeconómicos. Pero gracias por la pregunta. No, gracias, Duare. Sí, ¿Alguna pregunta más? Si no, por ahora voy a empezar a demostrar, por ejemplo, cómo tratamos la analítica de ingresos. ¿Qué significa cuando hablamos de una analítica de ingresos, ¿no? de ventas, de renovación y tasas? Voy a intentar hacer un cambio si me lo permite, y ahora, a ver, ¿ven mi explorador? Sí. Perfecto. Lo que voy a enseñar ahora, por ejemplo, es una herramienta que solemos proveer tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica a nuestros clientes cuando quieren hacer lo que llamamos un estudio de mercado, ¿no? Antes de incluso analizar su propia cartera, antes de hacer un análisis de indagación, cómo empezamos a nivel macroeconómico a entender la tendencia del mercado en sí. Entonces empezamos al nivel más macroeconómico posible, que es la composición de los aseguradores en los Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, lo que propicia a un cliente la herramienta es poder ver el resultado de todas las compañías aseguradoras en los Estados Unidos admitidas, ¿no? En todas las líneas de negocio, en todos los estados, antes de iniciar un enfoque de crecimiento. Es decir, el punto de partida para las nuevas ventas o para el empuje de más tasa o de tarificaciones, cómo está el mercado. Y se puede analizar desde distintas perspectivas. Desde la perspectiva de una línea de negocio, es decir, en este caso tenemos todas las líneas aquí seleccionadas. Puedo seleccionar riesgos laborales, que en Estados Unidos lo llamamos workers' comp, y ver cómo varía, ¿no? Quiénes son, en este caso en los Estados Unidos, los dominantes en términos de prima y cuál es el resultado de cada uno de los competidores, pues para poder formar una estrategia de mercadeo, para antes de salir al mercado decir, oye, a nivel macro, se está sacando dinero en esta línea de negocio en los Estados Unidos, y cuál ha sido la tendencia. Es decir, cuál ha sido la prima
a Mosso Grodo frente a la neta, la tendencia es positiva tanto a nivel primario de la línea de negocio de resultado, o los partícipes en esta industria que han sacado dinero han sido porque han podido utilizar el reaseguro bien, porque a modo neto saben ceder los peores riesgos o no. Entonces, aquí lo que hacemos es lo que solemos llamar una analítica descriptiva, una analítica de integración. Propiciamos la digitalización de datos de terceros del mercado entero para que los clientes pues, puedan ver a qué se enfrentan a la hora de entrar en ya sea una nueva línea o podemos ver un nuevo estado. Si quieren entrar dentro de un nuevo estado, entonces es entender el resultado del mercado en un estado nuevo o las tendencias dentro de ese estado. Es proveerle al cliente que quiere crecer en un estado y que busca el apoyo del reaseguro un análisis del resultado de los otros aseguradores y o incluso de la comparación entre el mercado, el cliente en sí, si se eligen a sí mismos, o los que consideran competidores. Pausa aquí un segundo porque acabo de presentar algo por si acaso hay alguna pregunta. Todavía nada específico, Eduardo. En cuyo caso continúo. A nivel, siguiendo hablando de los ingresos, ¿no? del componente de cómo podemos generar valor en los ingresos haciendo un análisis del mercado, este es el análisis más macro, el análisis del asegurado. Se puede indagar un poco más y hacer un análisis de la línea de negocio en sí, y en este caso sería de los componentes de exposición de la línea de negocio y de los resultados en sí de frecuencia, de severidad dentro de cada línea. Entonces, aquí lo que solemos hacer es probemos esto es para el segmento comercial, o sea, en este caso es General Liability, Business, Commercial Property, Commercial Auto, pero entender qué mercados, qué estados han tenido un resultado mejor o peor, qué empresas dentro de esos estados, dentro de esa línea de negocio en sí, lo están haciendo bien. Esto lo que asume es, ya se ha elegido a nivel macroeconómico la línea en la que se quiere crecer, ahora queremos entender un poco más la tendencia de esa línea. Queremos tener datos de exposición de esa línea para poder hacer un análisis histórico de la frecuencia, de la severidad de esa línea de negocio y en ese estado particular. Entonces, lo que solemos hacer una vez más es integrar datos de mercado, estos no son datos providos de nuestros clientes, para poder entender un poco más las tendencias de frecuencia, de severidad para cada una de las líneas en las que un cliente ha elegido ya indagar. Y dentro de cada línea, pues un poco más las clases de negocio que hay y los resultados de cada una de esas líneas, ya sea por clase o sea por industria. O sea, repito un poco, vuelvo a lo mismo, es un análisis descriptivo. Aquí no hay nada predictivo, es un análisis de integración de datos contables y estadísticos a nivel asegurador y ahora de exposición y resultado de frecuencia y severidad, que permiten, pues, a uso fácil, con accesibilidad, ver si en este caso tenemos seleccionado GL, si las pérdidas por exposición son mayores o menores que la tasa en los últimos años y, por último, qué efecto ha tenido eso sobre el ratio de pérdida, el loss ratio en sí. Y si se quiere ver un poco más los elementos que contribuyen a las pérdidas por exposición, pues puede segmentar la frecuencia y la severidad. En este caso, permite indagar sobre el riesgo de la línea en sí. Entonces, para resumir un poco, empiezas con el riesgo del mercado en su totalidad de todos los asegurados para entender dónde crecer, qué mercados están saturados, qué mercados hay oportunidad. Luego entras un poco en el riesgo de la línea de negocio en sí, qué frecuencia, qué severidad se está viendo dentro de esa línea de negocio históricamente, pudiendo elegir distintos periodos. Hay gente que prefiere ignorar, hay
analistas que prefieren ignorar un periodo muy largo y prefieren centrarse en un periodo menor. Para, por último, acabar en el análisis más granular, que es, en el fondo, el análisis del asegurado en sí. Y el análisis del asegurado es de la compañía a asegurar, en este caso, del vehículo, de la propiedad, pero ahora que estoy enseñando un comercial, en este caso se vería el mercado de los asegurados en sí. Una vez más, otra serie de datos, pero todos integrados en la misma plataforma, con el propósito, con el fin de entender el mercado estadounidense en este caso. Voy a borrar, tenemos aquí, he seleccionado uno de los parámetros. El mercado estadounidense en este caso, aumentemos, se compone de 35 millones de compañías. Estas 35 millones de compañías en términos de exposición que se puede medir en dólares tiene 42 trillones en ventas, en sueldos, en valores de estructuras, en valores de riesgo. Esto es un análisis de, ya habiendo elegido una línea de negocio, ya conociendo, por ejemplo, volviendo a riesgos laborales, si nos queremos enfocar en riesgos laborales, ¿dónde están los asegurados? ¿Cuál es la exposición? ¿Cuál es la estadística? Ya habiendo visto dentro de esa línea de negocio que a lo mejor Texas es el mercado de interés, digamos, y elijo Texas porque es quizá un poco más cercano a México, ¿no? Poder ver los nombres de los asegurados en sí y reducir en este caso los gastos de adquisición al haber filtrado, al haber hecho un análisis más específico de ese estado y poderse enfocar en la ciudad. Como pueden ver aquí, estamos en Texas, Houston, y ven los nombres de los asegurados y la prima y los volúmenes y demás. Y aquí hay tenemos una pregunta. Sí, por supuesto. ¿Se han incrementado los precios de los seguros de vida y de salud durante la pandemia en Estados Unidos o España? ¿En qué magnitud? Estados Unidos y España. Debiera de empezar con una introducción de que no trabajo en el segmento de vida y accidente, trabajo en el segmento de propiedad y casualty, y a pesar de ser muy español y se me nota en el SSO, no voy a dar la estadística porque seguramente fuese errónea. Pero si quieren preguntarme sobre property and casualty, gustoso no de España, pero sobre los Estados Unidos o Latinoamérica, de opinar. ¿Hay alguna otra pregunta? No, pero tenemos un comentario. Swiss Re ha modelado los efectos post-pandemia para los seguros patrimoniales en razón a que estas líneas de negocio, la maduración de los siniestros son de 3 años aproximadamente después de la emisión. ¿Algo que deseas agregar? No, ¿puedes repetir? Es un comentario de añadido de respuesta de Swiss Re. ¿Lo puedes decir un poco más despacio, por favor? Con mucho gusto. Swiss Re ha modelado los efectos post-pandemia para los seguros patrimoniales en razón a que estas líneas de negocio, la maduración de los siniestros son de 3 años aproximadamente después de la emisión. Y eso no es una pregunta, es un comentario. Es más sí, no, nada que añadir en ese campo. A lo mejor cuando presente un poco en términos del análisis de riesgo y de pérdida de costos, quien haya puesto ese comentario puede indagar un poco más, porque no acabo de entender el énfasis de ese comentario. Sí, yo creo que es más como la duración del siniestro desde que se inicia la póliza. Puede ver más desde la analítica de la parte de siniestros. Pues igual lo podemos abordar ahí. Perfecto. Otra pregunta, Duare. Nosotros, y aquí muchas gracias porque presentas, digamos, la analítica desde el punto de vista de lo que le llamamos el steering del portafolio para ir enfocando los esfuerzos comerciales de una compañía hacia un ramo, hacia una región, hacia un nicho de negocio. Estas herramientas obviamente son muy buenas. En la parte inicial tú también comentabas temas específicos de la parte de suscripción, que también la analítica te permite revisar los riesgos desde este punto de vista. ¿Ha habido cambios en el tema de la suscripción? Por ejemplo, el caso de automóviles, que ya lo mencionabas, no se estuvieron usando, ya el modelo tradicional de cómo se evalúan los riesgos, pues ha cambiado. Se habla mucho del tema de un análisis más predictivo sobre el comportamiento de uso de los vehículos, todo eso. De esa parte, ¿cuál ha sido tu
qué es lo que tú ves, hacia dónde va el mercado en ese contexto, hablando de la parte de automóviles y de la suscripción? Sí, no, pues los cambios que hemos visto en el equipo han sido muy a nivel estratégico, de la estrategia de adquisición y de retención del cliente y de la estrategia de adquisición y la frecuencia de la renovación de los datos. En el fondo, uno de los elementos básicos de cualquier estrategia es pues cómo retengo o crezco al mayor número de clientes. Entonces ha habido mucho énfasis por parte de las aseguradoras, y esto a nivel de todas las Américas, en entender un poco los hábitos de los clientes y de poder enganchar a nivel digital a los clientes para entender lo que llamamos momentos de trigger, momentos de impacto para el cambio del seguro, para el cambio del proveedor del seguro. Eso por un lado. Por otro lado, hay muchísima más estadística, muchísimo más datos y muchísima más capacidad de procesar datos geográficos, datos en vivo en el mercado que los que había hace 5 años. Entonces están viendo muchísimo más modelo de procesación y de renovación de los datos, y hemos hecho bastante apoyo en ese segmento, y ahora hablaré de eso. Pero hay un campo que a mí me sorprendió, que es el cambio regulatorio y la tendencia que hay ahora también de los reguladores a exigir una mayor transparencia en la modelación para poder justificar que el análisis del riesgo se deriva de un factor relevante como tal al riesgo, que no estamos abusando factores que están correlacionados en cierta medida al riesgo, pero que no son demostrables, que tienen de hecho una relación real. Entonces, por parte de los reguladores hemos visto que se han escrito muchos más white papers en cuanto a cómo se juzgan esos modelos, sobre todo de machine learning, y que me parece muy bueno, porque en el fondo debiera atender a eso la industria. También ha habido mucho énfasis en la transparencia al asegurado de qué detalles se utilizan a nivel personal y qué detalles no, y qué detalles son discriminadores y qué detalles no. Entonces, lo que hemos visto es que en muchos estados en los Estados Unidos, y está por ver si pasará en otros países también, están desapareciendo las variables como el uso del crédito personal. Están desapareciendo las variables como el uso del género, en algunos casos incluso de la educación, que eran variables que históricamente podíamos demostrar que están correlacionadas, ¿no?, con el resultado del riesgo, pero no se podía justificar tanto. Y ahora hay mucho más énfasis en esto. La manera en la que hemos apoyado nosotros desde la Suiza es, hemos creado variables basadas en los componentes del riesgo. Y como has preguntado sobre el auto, hablaré de los componentes del riesgo intuitivos, ¿no?, en el fondo, y hemos tenido muchísimas conversaciones con los reguladores en cuanto a este campo. Decimos, en el fondo, el que conduce un vehículo le afecta a modo primario dónde conduce. Tu mayor riesgo puedes tener el mejor coche del mundo y ser el mejor conductor del mundo. Si conduces en una carretera con muchísimo tráfico, con muchísimas curvas, falta de visibilidad, en el fondo eres un riesgo, tienes una mayor probabilidad de frecuencia de accidentes porque se chocan contigo, aunque no te choques tú con otros, ¿no? Es así de sencillo. Pero antiguamente, hace 5 años, decíamos, bueno, ¿cómo demuestras eso? ¿Cómo puedes modelar dónde conduce el conductor? En el fondo, a no ser que utilices la telemática. Hoy la telemática es un componente que se va introduciendo en el mercado, pero es todavía tardío. Hay mucha resistencia a la telemática, hay elementos que estamos viendo, que se está desarrollando más, y poco a poco el estudio del efecto de la telemática va a crecer. Y para bien, porque también prevé el riesgo, ¿no? Porque, sobre todo en cuanto a la distracción del conductor. Hay muchos componentes de la telemática propia de la Suiza que miden la distracción del conductor. Pero lo que nos han pedido a nosotros es
describe el riesgo de cómo conducimos. Entonces, pasamos mucho tiempo desarrollando un modelo a nivel global, pero lo tenemos en Estados Unidos y en Latinoamérica, para describir el riesgo geográfico. Es decir, si nos dicen la póliza en la dirección donde conduce o donde reside el asegurado, nosotros hacemos un análisis en el que buscamos el número de accidentes en esa zona alrededor del asegurado y luego modelamos el riesgo de todas las carreteras en esa zona. Y en base a la dirección y un radio que solemos hacer generalmente de o 10 por 10 millas o 2 por 2 millas, dependiendo de la compañía con la que hagamos el estudio, modelamos el riesgo de la frecuencia del accidente. Y puedo enseñar un ejemplo de cómo se ve en Estados Unidos y mantengámoslo en Texas por ahora como variable. Lo que hemos, si selecciono Texas a modo de ejemplo, y aquí ya estamos hablando un poco, estamos tocando el tema de cómo reducimos las pérdidas, ¿no? Y los costes de las pérdidas. Correcto. Esto ya es un análisis de riesgo más predictivo. Lo que estoy enseñando en el mapa ahora mismo es a nivel mucho más granular, a nivel county o municipio, podríamos decir, el riesgo relativo de frecuencia de accidente. Bajo esto lo tenemos a nivel carretera. Es decir, lo que alimenta este municipio es un scoring que hemos hecho de la agregación de todos los accidentes a nivel latitud, longitud, durante los últimos 5 o 10 años, la media, luego lo agregamos a nivel municipio y decimos, oye, por motivos de accidente, por motivos de la visibilidad en carretera, de hecho tenemos 170 variables, todas geográficas, o sea, ninguna que tienen que ver con el individuo, son la luz, la intensidad, el cambio de visibilidad, la media de precipitación, etcétera. Vemos que en ciertas partes de Texas el riesgo, independiente del auto, independiente de la persona, es mayor o menor. Correcto. Cuando introduces una variable de este tipo en un modelo de tarificación, puedes reducir a nivel increíble. De hecho, en uno de los clientes con los que hemos trabajado en Estados Unidos, Nationwide, redujeron el número de variables en Texas, precisamente, creo que fue de 40 a 8, con la introducción de una variable de riesgo regional. Esta variable la tenemos también desarrollada en México, en Brasil. O sea, el efecto es universal. En el fondo, la calidad de la carretera, el uso de la carretera, la frecuencia de los accidentes en esa carretera, si quieres, debiera de ser las que derivan la tarificación, no el riesgo de crédito del cliente o el género o el nivel de educación. Claro, que eran variables que se utilizaron en el pasado, pero que ahora, como bien dices, hay una metodología atrás que permite calcular el riesgo. Efectivamente, y por 1000 motivos. A lo mejor lo que la variable de género o incluso la variable regional estaba tocando era la población, la intensidad de la población donde vive el individuo, que era una especie de proxy sobre las carreteras, a lo mejor en muchos casos. Pero esto va directamente al origen del riesgo. Entonces, cambia, para los analistas en la llamada, cambia el ímpetus de la variable de ser una variable residual, la variable geográfica, a una variable inicial en el modelo, una variable de punto de partida. O sea, reduce muchísimo el residuo. Hemos encontrado que es una variable muchísimo más predictiva y que luego simplifica la conversación con todos los reguladores, porque en el fondo es mucho más fácil de entender y de explicar. Y también con el asegurado, porque le dices, vamos a medir el riesgo de dónde conduces, de qué conduces y de cómo conduces. Y de hecho te podemos asesorar. Oye, en esta zona, si evitas estas carreteras, tu riesgo va a ser menor. Así que la prima va a reducir, no como tal, pero luego la única manera de medirlo es a través de la telemática en ese caso, ¿no? O sea que hay un poco de voto de fe. Pero ahí es donde dos tecnologías se integran muy bien. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Siempre surge también la pregunta de, obviamente hablabas de Estados Unidos siempre y aquí en Latinoamérica, en Colombia, pues bueno,
tenemos otras realidades, Ujú. pero es accesible toda esta tecnología, por lo que comentas a... Sí, de hecho, o sea, hablando de auto y luego cambiaré a propiedad y estoy intentando asegurarme que no pierdo el tiempo en auto. O sea, los datos de las carreteras, los datos geográficos, los tenemos a nivel global. De hecho, tenemos un grid a nivel mundial de 10 por 10 millas de todo el globo terráneo. El detalle está luego en la adquisición de los datos de accidente. Y cada país, cada región tiene diferente granularidad. O sea, hemos encontrado, cuando vas a México, hay datos públicos. AMIS publica los accidentes a nivel municipio. Cuando vas a Brasil están a otro nivel de granularidad. En muchos países los datos los adquiere y los comparte las policías locales al nivel del punto del accidente, ¿no? En Estados Unidos este es el caso, en todos los estados, ¿no? Entonces hay muchísimo que se puede hacer. Obviamente la labor está en la adquisición de los datos, la procesación de los datos y luego la integración para que quede todo en una misma herramienta, ¿no? Pero los datos están ahí, la capacidad de procesar está ahí, el conocimiento, la metodología de los empleados de las empresas de seguro es mucho más sofisticada en ese sentido de lo que solía ser. O sea que hay todo un campo de posibilidad. Posibilidades. Llegó una pregunta, Duare, que si esto que estamos hablando de la parte de motor, si habrían modelos similares para lo que es property. Sí, por supuesto. O sea, si pensamos y voy a volver aquí rápidamente. O sea, hemos cubierto un poco de los ingresos. Ahora estamos hablando de cómo podemos hacer un estudio que afecta a la frecuencia, ¿no? A nivel un poco más predictivo. No hemos tocado demasiado en los análisis catastróficos, pero si cambio ahora, por ejemplo, de herramienta, vamos a ver. Y todo esto, aquí voy o sea, hablar un poco más de datos de Colombia también para que no se crean que esto todo es Estados Unidos. Hablo de Estados Unidos más que nada porque conozco Estados Unidos mucho mejor que el mercado colombiano. Claro. Pero en esta herramienta ahora mismo lo que estamos haciendo es, vamos a enseñar lo primero es geocodificar todas las propiedades. Y esto hemos hecho un Excel, ¿no? Y el punto de partida de integración es, si no tenemos datos de longitud, latitud, encuéntrenmelos, ¿no? Esto es una llamada a un API de geocodificación interno que probemos. Y esto suele ser, de hecho, un problema muy serio para muchos de nuestros clientes. O sea, nosotros lo introducimos como herramienta inicial en vez de asumir que tenemos longitud y latitud. Por desgracia, los españoles, o sea, mis antecedentes, hicieron flacos favores en muchos países, Colombia incluido, a la hora de cómo se creó el sistema de direcciones o el sistema postal, que no existe en algunos casos, ¿no? Entonces, tener la longitud y la latitud correcta es un punto de partida clave, ¿no? Y no es tan trivial como parece. Pero eso para empezar, o sea, es geocodificar las propiedades donde debiera ser, encontrar y enriquecer, si no existe en la base del cliente, en este caso, o en la base que provee la gente, los detalles del valor del contenido, del elemento de interrupción de tiempo, del valor asegurado. Y aquí tiramos, y para hablar de Colombia, por ejemplo, aquí tenemos asociaciones con ERN. O sea, no tenemos solo la posibilidad de modelar con ERN los riesgos catastróficos y de RMS, por cierto, sino también tenemos la posibilidad de enriquecer las propiedades. Tenemos acceso a una base de datos de todas las propiedades de México y de Colombia, por ejemplo. Y es algo que hemos visto que es de gran uso. En este caso estamos propiciándole al cliente la posibilidad de modelar el riesgo con una mejor calidad de datos, en este caso, de las pólizas en sí, de punto de partida. O sea, con poder decir dónde están las pólizas en el mapa y cuáles son los parámetros primarios y secundarios reales de esa póliza, no los que pueden haber puesto a la hora de sumisión, de submitting, de propiciar la póliza. Entonces, en ese sentido, aquí ven, en este caso, Florida, lo que solemos hacer en las herramientas de propiedad
es muy parecido. Aquí ven a eso. Tenemos las estadísticas descriptivas del mercado para que puedan entender, oye, ¿dónde están mis propiedades? ¿Cuál ha sido el resultado técnico? Frecuencia, severidad y demás. Pero no voy a tocar porque ya hablamos de eso en el tema de comercial. Pero aquí lo que podemos propiciar ya, porque es propiedad y es relevante, es decir, oye, si quiero entender cuál es históricamente el riesgo de, digamos, de flood o de viento, lo que hacemos, podemos poner una capa de riesgo, ya sea de la Suiza o de los distintos proveedores externos, o podemos directamente lo voy a intentar, o podemos directamente modelar el riesgo sobre el, bueno, aquí se está poniendo la capa de riesgo de flood. O sea, aquí ves las áreas de Florida del 1 en 250 años. Entonces puedes ver inmediatamente, sin tener que modelar, ¿estoy en una zona de riesgo alto catastrófico o no? Pero si verdaderamente interesa hacer una modelación sobre la marcha del riesgo, en este caso voy a elegir una zona un poco complicada a la hora de modelar el riesgo, se puede elegir, y en Latinoamérica sería ERMS en este caso, o ERN o el modelo de Suiza. Correcto. Se puede elegir el parámetro, queremos hacer flood, sobre la marcha queremos saber el riesgo de estas propiedades que hemos seleccionado y le damos al cliente la opción una vez más de o enriquecer si no existe, o elegir el que está ya dentro del portfolio, o poner un parámetro propio. Es decir, voy a superponer asunciones. Voy a decir, quiero asumir que la media de edad de estos edificios es de 40 años, por ejemplo, antes de hacer el análisis, antes de hacer un análisis como tal. Ahora, lo que está haciendo el sistema en este caso se está enviando un pedido he puesto CAT-RIS como modelo, CAT-RIS tenemos modelo en Latinoamérica igual, está enviándole al API una pedida y lo que le va a dar es un retorno, ahora mismo está enriqueciendo con exposición, le va a dar los elementos necesarios para correr este portfolio a nivel catastrófico. Detrás de todo esto también hay los parámetros no catastróficos también. Sí, tenemos una última pregunta y unos 3 va. minutitos para conclusiones. Vale. ¿Cuál es la pregunta? La última pregunta es, con la crisis económica, ¿también hemos apoyado a nuestros clientes a mejorar tasa de retención? Sí, por supuesto. Hemos hecho muchos estudios de tasa de retención. De hecho, específicamente tanto en Colombia como en México. Y lo que hacemos es análisis, se puede hacer de varios modos del portfolio en sí, y hacemos análisis de la tasa de retención, ya sea por agencia, por corredor, por segmento del cliente. Y ahí empleamos análisis de machine learning para agrupar los distintos segmentos de la cartera y luego para entender a nivel temporal en qué momentos específicos hemos visto mayor o menor retención. Todo esto con un seguimiento de análisis también de la elasticidad, ¿no? De qué segmentos vemos que responden a una tarificación mayor o menor. Eso es un campo que hemos tocado mucho también como parte de nuestra analítica. Perfecto, Duare. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Vale. Realmente temas muy interesantes que obviamente dan para toda una charla todo el viernes y ya tomar parte del fin de semana, pero yo creo que si tú pudieras dar una conclusión general de hacia dónde tú crees que va la analítica, algunas palabras finales que quieras compartir con todos los colegas de Colombia y de Fasecolda que quieras comentarnos. Sí, yo diría que va a haber un crecimiento en la calidad de los datos. Eso es un efecto global. Va a haber un crecimiento en la capacidad de procesar y interseccionar distintas clases de riesgos a nivel geográfico, a nivel temporal, a nivel de línea de negocio. Y va a haber un aumento continuo en la sofisticación del empleado, de los recursos que puede utilizar. O sea, yo tengo un optimismo tremendo en cuanto a el valor
agregado que va a haber en el mundo del reaseguro. Y añadido del reaseguro, del seguro, y añadido a todo esto está el factor de que el patrimonio está creciendo a nivel global y que, para bien o para mal, está habiendo muchos más efectos catastróficos. O sea que estamos en un campo, en un momento interesantísimo en la historia, ya sea para Colombia o para Latinoamérica en general, en el que vamos a poder modelar de distintos campos mucho mejor y entender el riesgo y apoyar a nuestros asegurados de una manera que no habíamos podido hacer en el pasado. Y lo que acabo de mostrar es un poco nivel muestra invitacional, una conversación, pero hay muchísimo más detrás, por supuesto. Y yo siempre feliz es un campo que me apasiona, no solo Totalmente. mi rol, sino mi hobby también. Así que feliz de conectar con cualquier cliente que quiera tener una conversación más a fondo de cómo generar valor a través de la analítica con Swiss Re. Perfecto. Pues muchas gracias, Duare, por el tiempo. Gracias, Diana. Gracias, obviamente, a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Espero que haya sido útil y benéfica la conversación. De nuevo, gracias a Fasecolda por la organización. Y bueno, aquí estamos, el Grupo Surri, para atender cualquier duda. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Gracias, Eduardo. Duare. Chao. Chao. Muchas gracias.